Buenas tardes y gracias por la asistencia a cada uno de ustedes. El título de la conferencia magistral que tenemos esta tarde es La objeción de conciencia ante los desafíos de la bioética. Cuando las navidades pasadas me llamó Ramón, secretario del Centro de Zaragoza, para presentar estas jornadas sobre el tema que nos ocupa, no podría imaginar que tendría carácter profético. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto el pasado 9 de mayo, 13 años después, y la catarata legislativa que se ha producido en estos meses pasados, por todos conocida, que en el fondo y en general tienen en común el principio liberal de la autodeterminación del individuo, ante lo que requiere una profunda reflexión y un despertar de la conciencia. Paso a presentar a nuestro ponente, al que le agradecemos mucho de antemano su asistencia para aclararnos este tema y al que no le quito más tiempo. Don Fernando Simón Yarza es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, licenciado en Derecho en el año 2005 por la Universidad de Navarra con Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Aranzadi al Mejor Expediente Académico. Desde junio de 2010 es doctor en Derecho. Obtuvo la máxima calificación y el Premio Extraordinario de Doctorado. Es subdirector del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de dicha universidad y secretario académico del Aula de Derecho Parlamentario, además de distintas traducciones, unas cuantas, y diversos temas de investigación. Es autor de libros como Entre el deseo y la razón, los derechos humanos en la encrucijada, del año 2017, y su último libro, Ley natural y realismo clásico, una defensa, del año 2022. Al terminar la conferencia magistral tendremos un turno de ruegos y preguntas. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por la amable presentación. También quiero dar las gracias en primer lugar a la Asociación Católica de Propagandistas, a CDP, por el acierto en organizar unas jornadas en torno a este encuentro, en torno a este tema tan importante, y por invitarme a dar esta conferencia. La verdad es que me hace bastante ilusión. Además, me alegra ver aquí ver a personas de Extremadura, de mi tierra, como Francisco La Moneda, luego amigos como Paco Serrano, o sea que me da mucha alegría estar aquí, la verdad. O sea que muchísimas gracias, en primer lugar y ante todo, para hablar un tema tan importante como es la objeción de conciencia y la libertad de conciencia. La objeción de conciencia ante los desafíos de la bioética. Bueno, voy a hacer un pequeño disclaimer, o voy a poner la venda antes de la herida, porque voy a ser un poco provocador con lo que voy a decir, porque voy a hacer una crítica a la objeción de conciencia como institución jurídica. Más que una crítica, a ver si la institución jurídica de la objeción de conciencia plantea muchísimos problemas para tutelar adecuadamente la libertad de conciencia. Ahí es a donde voy a llegar. De alguna manera voy a decir que tiene algo de trampa, que nos han colado un gol, se podría decir, con la objeción de conciencia. Y cuando yo creo que cuando termine la exposición y la descripción jurisprudencial y jurídica de la categoría como tal, del significado de la objeción de conciencia y su origen, se verá a qué me refiero. O se redefine la objeción de conciencia o no es la institución más adecuada precisamente para tutelar la libertad de conciencia. En concreto, no es la institución más adecuada para tutelar la objeción. Hombre, obviamente es la institución. El derecho es una ciencia tópica. Entonces hay que distinguir la crítica de las categorías, que se hace cuando uno reflexiona filosóficamente o desde la teoría del derecho. Hay que distinguir eso del uso de las categorías cuando uno le conviene. En el foro, por ejemplo, uno se atiene a lo que hay y cuando diseña una estrategia procesal escoge las categorías más adecuadas para tutelar los bienes que quiere tutelar. Ahora bien, eso no obsta, o eso no es óbice para que en un espacio de reflexión más sosegado critiquemos las propias categorías y digamos, el rey está desnudo, si está desnudo, o hay un problema en esta categoría. Esto se puede aplicar hasta con los derechos humanos. Está muy bien el discurso de los derechos humanos, pero plantea muchos problemas el discurso de los derechos humanos, a los que no voy a entrar. Voy a centrarme en la objeción de conciencia como derecho fundamental. Recientemente la objeción de conciencia ha estado en el centro del debate, o ha estado en el debate público en relación con la eutanasia y últimamente con el aborto.
porque se ha visto bastante maltratada por las dos sentencias, por la sentencia del Tribunal Constitucional 19/2023 sobre la eutanasia y la sentencia del pasado 11 de mayo, prácticamente hace una semana, en relación con el aborto. Voy a empezar mi intervención citando, como no puedo citar la sentencia entera, aunque ya está publicada, la de 11 de marzo, como no puedo, en vez de sintetizar la sentencia, voy a citar lo que decía la nota informativa, que en el fondo ya es la síntesis de lo que dirá después la sentencia, la nota informativa del propio tribunal de 9 de marzo en relación con la objeción de conciencia. Por ahí va a empezar mi ponencia y ya se va a ir viendo qué problemas plantea la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional, decía el Tribunal Constitucional, rechaza también el reproche de inconstitucionalidad dirigido contra la regulación del aborto en materia de objeción de conciencia. Acudiendo una vez más a su doctrina previa, recuerda que el derecho a la libertad ideológica no es suficiente por sí mismo para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por razones de conciencia. Ello no obsta a que la objeción de conciencia pueda ser admitida excepcionalmente por la ley respecto de un deber concreto. Partiendo de esta idea clara, declara el tribunal que en tanto que excepción, la objeción de conciencia debe ser interpretada de manera restrictiva y en todo caso su ejercicio debe compatibilizarse con el derecho de la mujer a acceder efectivamente a la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo. De ello deriva la exigencia de que el ejercicio de la objeción de conciencia se limite al personal sanitario que practique intervenciones clínicas directas, con exclusión de otras actuaciones auxiliares, administrativas o de apoyo instrumental. Las exigencias de que la objeción se manifieste anticipadamente y por escrito constituyen presupuesto indispensable para el ejercicio mismo del derecho. Yo señalé el registro de objetores, etc. Todas estas exigencias son, consiguientemente, dice, constitucionales. Bien. En este párrafo están condensadas muchas consecuencias de los problemas que plantea en sí misma la objeción de conciencia como derecho fundamental adecuado para tutelar la libertad de los ciudadanos frente a este tipo de deberes, supuestos de deberes legales. En la regulación del aborto y de la eutanasia hay básicamente hay 4 problemas fundamentales relativos a la objeción de conciencia. Uno, que solo se admite individualmente. Los 4 problemas no han sido resueltos por el tribunal. El tribunal ha avalado la ley, la ha dejado intacta, pero la objeción se reconoce solo individualizadamente, no colectivamente. Solo a los directamente implicados, o sea, no se reconoce a los indirectamente implicados, lo cual es bastante serio. La objeción de conciencia queda supeditada a la calidad del servicio. Primero, el derecho de la mujer. La objeción de conciencia es algo que está supeditado a la calidad del servicio. Fijaos que la objeción de conciencia se supone que es un derecho fundamental, mientras que el aborto es un derecho a lo sumo legal. En sentido estricto no es un derecho, es un imiustum, podríamos decir, pero bueno, eso ya sería entrar, incluso ateniéndonos a la legislación, es un derecho, o al ordenamiento jurídico, es un derecho legal, al ordenamiento jurídico positivo, quiero decir. Y luego el registro de objetores, otro problema que, como sabemos, el registro de objetores tiene como finalidad señalar a los médicos que objetan. Esa es la finalidad del registro de objetores. En teoría es disponer de médicos para practicarla, pero es señalar por qué existen otras alternativas para disponer de médicos para practicar el aborto, la eutanasia. Sin embargo, por ejemplo, hacer un registro de practicantes de aborto o de eutanasias, pero no se opera del otro modo. Desincentiva, al menos tiene ese efecto, incluso aunque no fuese el objetivo. Ese es el efecto que tiene, el efecto desincentivador. Este problema del registro no es nuevo, y esta visión de la objeción de conciencia como un derecho sujeto a cargas, como un derecho debilitado, como una excepción, no es nueva. Se planteó ya cuando el Tribunal Constitucional avaló el registro de objetores al aborto de Navarra, en la sentencia 151 de 2014. En el año 2014 el Tribunal Constitucional avaló el registro de objetores de Navarra
que se creó en desarrollo de la ley de interrupción, de la ley del aborto de Zapatero, la de 2010. Se creó en Navarra un registro. No exigía esa ley crear el registro, pero era una posibilidad. Se hablaba de asegurar la calidad del servicio, etcétera. Se supeditaba a la objeción a la prestación del aborto. Y el legislador navarro decidió crear un registro. Fue impugnado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional avaló ese registro, una mayoría supuestamente conservadora del Tribunal Constitucional. El ponente de la sentencia fue Pedro González Trevijano, conservador en teoría. Avaló él, con su ponencia, él fue el que avaló el registro. ¿Y cuál era el argumento? Mire, es que la objeción es una excepción a un deber. Como excepción a un deber se puede someter a cargas, entonces tiene que correr con las cargas el objetor. Bien. Y entonces escribí un artículo y desde entonces vengo interesándome muchísimo por la objeción. Escribí un artículo en prensa, primero en el ABC, que se titulaba La trampa de la objeción y el deber de abortar, en el año 2014, creo que o el 2015, ahora no recuerdo, yo creo que lo publiqué, en 2014 cuando salió la sentencia, La trampa de la objeción y el deber de abortar. Y posteriormente publiqué un artículo más extenso sobre la objeción de conciencia en la Revista Jurídica de Navarra, que recientemente he vuelto con algunas modificaciones, lo he vuelto a presentar en un congreso. Y este es el tema del que quería hoy hablar. Por cierto, hablando del registro, esto me recuerda un poco, y esto es una observación incidental, porque tal vez tenga interés saber, que en el proyecto de ley de libertad religiosa de 1967, aprobado en España, en la España franquista, tras el Concilio Vaticano II, se preveía la existencia de un registro de acatólicos. Y se suprimió, no llegó a aprobarse, se suprimió porque en los informes ministeriales del gobierno de Franco, en los informes ministeriales que se aprobaron se entendió que era contrario a la dignidad humana crear un registro de acatólicos. O sea, ya se ve que en el ministerio franquista había un respeto por la libertad de conciencia muy superior del que existe en el ministerio de Irene Montero y compañía. Y no estoy diciendo una butaz, no estoy diciendo una exageración, es rigurosamente cierto. En el ministerio franquista se respeta más la libertad de conciencia, como lo demuestra el íter legislativo de aquella ley, que en el gobierno y en la España actual. Insisto que no es una butad, son datos. Al menos a este respecto se respeta más. Se retiró el registro de acatólicos. Entre las preocupaciones que ha suscitado el registro de objetores se encuentra la de la protección de datos, la de la discriminación. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid dijo: es evidente que estamos muy preocupados porque esto puede utilizarse el día de mañana para decidir contrataciones, ascensos, etc. Y como todo fruto de todo ello, o en congruencia con todo ello, la objeción de conciencia. El problema de la objeción de conciencia porque se considera que es un derecho fundamental y el aborto no lo es. Entonces choca que esté supeditada la objeción de conciencia a la efectividad de la prestación, como suele decirse. Bien, y ahora voy al problema que plantea la objeción. El problema que plantea la objeción es un problema conceptual de partida. La objeción es un derecho tradicionalmente ligado a la conscripción militar. Objeción de conciencia. El concepto de objeción de conciencia y los términos, la expresión objeción de conciencia, está ligada al ejército, a la exención de la conscripción militar. El origen de la objeción de conciencia se sitúa a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, para describir la resistencia pacífica a la conscripción militar. Ahí es cuando empezó a hablarse de objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Claro, la objeción del servicio militar sigue siendo concebido como un deber constitucional. La exención a un deber constitucional era la objeción de conciencia. El deber de defender la patria, que sigue estando reconocido, por cierto, en el artículo 30 de la Constitución.
todos los españoles, artículo 31 de la Constitución, tienen el derecho y el deber de defender a España. El deber, perdón, de defender a España. Es un deber. La objeción de conciencia se concibe originariamente como ligada a un asunto muy concreto que tiene que ver con la exención de un deber constitucional, un deber cívico elemental, como es servir a la patria, defender a la patria. Es una institución, además, típicamente liberal. La objeción de conciencia en ocasiones se confunde, o cuando se habla de los antecedentes de la objeción de conciencia, con poco espíritu crítico desde mi punto de vista, es habitual remontarse a Antígona. Oye, Antígona, la objeción de conciencia, Antígona, Creonte prohíbe que entierre Antígona a su hermano Polinices, después de que Polinices se había rebelado contra Creonte, y Creonte pues prohíbe que le entierre. Entonces Antígona dice que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres, hay leyes que están por encima del Estado, porque no son leyes de hoy ni de ayer, sino que existen siempre y nadie sabe de dónde surgieron, hablando de la ley natural. Y desobedece a Creonte. Bueno, Antígona al final los matan, con lo cual eso no es objeción de conciencia, eso es la resistencia, ese es el derecho de la conciencia a rebelarse, pero eso no estamos hablando de una institución de derecho positivo cuando hablamos de Antígona, estamos hablando de un deber moral, y estamos hablando de la superioridad de la ley de Dios sobre las leyes de los hombres, superioridad que comporta el deber de morir por ellas. Pero aquí, cuando hablamos de objeción de conciencia, estamos hablando de una institución del derecho positivo. Entonces, no, los antecedentes no son Antígona, ni los macabeos, que fueron muriendo uno a uno, los hermanos macabeos, la familia de estos hermanos, los hermanos macabeos, la historia del libro de los macabeos, para ser exactos, la historia de esta familia que van muriendo uno a uno. Hombre, eso no es la objeción de conciencia, eso es la heroicidad de quien muere por la verdad. Como el padre Colbe, como tantos ejemplos en la historia. La objeción de conciencia es una institución típicamente liberal, y es típico que la reconozca un Estado liberal. En un Estado medieval, no es, por muy católico que sea un Estado, no tiene por qué reconocer la objeción de conciencia. Un Estado puede ser perfectamente justo y no reconocer la objeción de conciencia como institución. Un Estado que estuviese en la verdad moral y que podría no reconocer la objeción de conciencia, tener cierta tolerancia, pero no reconocerla como una institución, no tenerla institucionalizada y ser muy justo. Y luego ningún Estado puede reconocer derechos a la conciencia ilimitadamente. Es absurdo. Si yo quiero hacer sacrificios humanos en nombre de mi conciencia, ningún Estado me los puede reconocer, o no debería reconocerme ese derecho. O sea, la objeción de conciencia es una institución típicamente liberal y tiene que ver con el pluralismo político de los estados liberales. En el Estado liberal, un Estado liberal ha renunciado a la verdad moral en muchos asuntos, ha renunciado de un modo fuerte, y al aceptar el pluralismo interno en cuestiones ideológicas, o un amplio pluralismo, un amplio margen, ha admitido que la sensibilidad subjetiva de una persona puede tener un peso tal que sea más importante como bien público proteger esa sensibilidad subjetiva individual que el cumplimiento uniforme de una determinada ley. Ahí está la ponderación de la objeción de conciencia. En un Estado en el que hay pluralidad de opiniones, el Estado puede decir, o la autoridad reconoce que en determinadas ocasiones, como bien público protegido por el Estado, la sensibilidad subjetiva es más importante que, insisto, no que la ley, sino que el cumplimiento uniforme y sin excepciones de la ley. El Estado admite excepciones, porque cree que en un caso determinado esa sensibilidad subjetiva hay que respetarla. Eso es propio de un Estado muy plural, es propio de un Estado... Voy a citar lo que dice Joseph Raz, un pensador liberal, un filósofo del derecho de Oxford que murió hace unos meses, y que a mí es uno de los teóricos que me parecen más interesantes de la objeción de conciencia. Decía, un Estado es liberal únicamente si contiene leyes al efecto de que ningún hombre sea responsable de infringir un deber cuando la infracción es cometida porque piensa que es moralmente malo para él obedecer el derecho sobre la base de que éste es moralmente malo totalmente o en parte. Es un poco enrevesada la definición, pero
El Estado mira la sensibilidad subjetiva. Punto. El Estado no reconoce la objeción de conciencia porque esté de acuerdo con lo que está diciendo el objetor, sino porque cree que, consideradas las circunstancias, merece la pena, o esa reserva le permite eximirse de la ley. Ahora bien, esto solo ocurre, claro, el prius de la objeción de conciencia es que el deber se pueda imponer. Lo primero que hay que preguntarse es si el deber es legítimo. La objeción de conciencia siempre tiene por base deberes legítimos. El servicio militar. La objeción de conciencia, en cuanto que excepciona un deber, está asumiendo la legitimidad del deber siempre. En el momento en que uno dice objeción de conciencia, está asumiendo que el deber tutelado es legítimo. Por eso la objeción tiene como finalidad, en cierto sentido, proteger creencias extravagantes. Cuando digo extravagantes no estoy hablando de extravagante en el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido más estricto y literal de la palabra, que vagan por caminos ajenos al de la sociedad. Extravagantes. La objeción de conciencia tutela creencias extravagantes sobre la base de que la sensibilidad subjetiva es más digna de protección en un determinado caso que el cumplimiento uniforme de la ley. ¿Por qué digo que siempre tiene por objeto creencias extravagantes la objeción de conciencia? Porque es una exención a un deber. Y la exención a un deber presupone la imponibilidad del deber. Y no se puede imponer un deber contra una creencia que no es extravagante. Chocaría contra la libertad de conciencia imponer ese deber. Si yo impongo, y voy a poner dos ejemplos, parada militar ante la Virgen de los Desamparados. Hay una sentencia de los años 80 del Tribunal Constitucional, militares que se negaban a hacer una parada ante la Virgen de los Desamparados cuando estaba prevista en los actos del Día del Pilar, etc. Bueno, no me acuerdo qué día era, pero estaba previsto en una procesión del ejército. No se habló de objeción de conciencia. Yo a usted no le puedo obligar a asistir a un acto religioso. Eso no se dijo objeción de conciencia. Yo no tengo que crear un registro de quienes no van a ir a la misa del Día del Pilar. Digo, con todo, yo soy muy devoto de la Virgen del Pilar. O sea que, bueno, he de confesar que un poco más de la de Guadalupe, porque soy extremeño, pero soy español, entonces la del Pilar. En fin, espero que me perdonen los aragoneses, pero yo es que la Virgen de Guadalupe Cáceres, es mi devoción principal en cuanto a... Bueno, a ver si me explico. Yo no puedo imponer... Por ejemplo, yo no puedo imponer en el currículum de los colegios o de las universidades la enseñanza del marxismo. No, respecto a los objetores, no, es que eso va contra la libertad de conciencia y contra la libertad ideológica. ¿Por qué? Porque uno tiene... Bueno, es un deber no imponible porque la libertad ideológica se impone como prius frente a ese deber. Antes de imponer el deber, o sea, el deber no puede... El deber encuentra límites ideológicos también. El problema es que la objeción no está hablando de un límite al deber, está hablando siempre de una exención al deber. Entonces, cuando yo hablo de objeción de conciencia, implícitamente, por la propia categoría, hay una presunción implícita en mi contra, para empezar. En el momento en que yo hablo de objeción de conciencia, implícitamente, sin decirlo, ya estoy asumiendo el deber, ya estoy poniéndome a la defensiva, ya estoy asumiendo que me van a poder imponer cargas, ya estoy diciendo que se me va a admitir excepcionalmente, todo eso sin haber entrado a cuestionar cuál es el deber todavía. El hecho de hablar de objeción de conciencia ya me sitúa en esa posición. Eso es muy peligroso. Como digo, yo no puedo imponer no puedo establecer obligaciones de estudiar el marxismo, yo no puedo, sencillamente, o de predicar el marxismo, eso iría contra a los funcionarios, cursillos a los funcionarios para enseñarles doctrinas marxistas, o doctrinas, digo, marxistas o de otro tipo, o religiosas, para adoctrinarles en algún tipo de doctrina, ¿no? Ahí no se hablaría de objeción. El tema de la parada militar ante la Virgen de los Desamparados me parece que también es muy claro. No es una cuestión de que los militares puedan objetar, es que no tienen ningún deber, como si ese día no aparecen, en la procesión. Es una cuestión de libertad religiosa. Y ahora voy a poner un ejemplo claro de objeción, para que se vea la diferencia. Un ejemplo clarísimo de objeción es el que se produjo en Estados Unidos en relación con el consumo del peyote. El caso del peyote es un caso muy famoso. Employment Division versus Smith, una sentencia del año 92, me parece 92 o 93, ahora no lo recuerdo bien. Una sentencia del Tribunal Supremo americano
en la que la base de la sentencia, o el asunto que dio lugar a la sentencia, era el uso de estupefacientes, de una especie de una droga blanda que se llama peyote, de unas plantas alucinógenas, el consumo de unas plantas alucinógenas por parte de tribus nativas, un uso sacramental de esas plantas alucinógenas en sus ritos. Eso, claro, prohibir el peyote es perfectamente legítimo, igual que prohibir el cannabis, igual que prohibir... Ahora bien, la cuestión que se planteaba es si esas personas... una persona fue despedida por haber consumido peyote. Y esa persona fue a los tribunales, al final los tribunales no le dieron llegó hasta el Tribunal Supremo Americano, alegando objeción de conciencia. Bueno, religious exemption, hablando de libertad religiosa. Mire, esto afecta a mi libertad religiosa. El Tribunal Supremo no le dio la razón. Y la sentencia, el ponente de la sentencia fue un magistrado, un juez conservador, me parece, Scalia. La sentencia fue muy polémica. Inmediatamente reaccionaron organizaciones civiles, organizaciones de los derechos civiles, organizaciones conservadoras, cristianas, todos. La sociedad civil casi unánimemente se puso de parte de los indios que consumían peyote. Porque dijeron, es un caso, vamos a ver, si se regula, si se establece una regulación que modere su uso, vamos a ver, para estas personas esto es muy importante, es algo esencial, no es un asunto muy serio el uso de esta droga, el consumo de esta droga, no es un tema de salud pública grave. Si se autoriza en pequeñas cantidades para un uso muy restringido, hay que decir que era una droga muy blanda, digo, no estamos hablando de nada excesivamente escandaloso. Si se permitiese a estas personas, bueno, subjetivamente se les libera de algo muy pesado, como es no poder utilizarlo, y sin embargo no se pierde tanto en cuanto a la legislación general. El cumplimiento uniforme no va a resultar tan resentido, tan perjudicado. O mejor dicho, el bien común no va a resultar tan perjudicado, el cumplimiento uniforme se rompe, ¿no? Pero entonces se aprobó una ley, la Religious Freedom Restoration Act, la ley de restauración de la libertad religiosa, para asegurar que pudiesen seguir consumiendo, para que pudiesen seguir acogiéndose a esa excepción. Bueno, esto es un tema discutible, este es un caso muy discutible, pero lo interesante del caso es que aquí la objeción de conciencia se está planteando en su justo ámbito, en el ámbito de las excepciones y creencias extravagantes. Otro caso, el de los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Ahí se plantea en su justo ámbito el problema de la objeción de conciencia. Cuando dos padres se niegan a convencer a su hijo para que se someta a una transfusión de sangre, el hijo muere, los padres son acusados de un delito y no, mire, ellos han obrado por el bien del hijo, como mejor creían, poca gente obra así por el bien del hijo, pero se puede establecer esa exención teniendo en cuenta el peso que para su conciencia supone someterse a la transfusión de sangre. Ese es el ámbito de las objeciones de conciencia, el ámbito de las creencias extravagantes, en ese sentido, de extravagantes. Ahí se puede hablar de exención a un deber. Al hablar de la objeción estoy asumiendo siempre la legitimidad del deber. En el caso del peyote, si hablo de objeción estoy asumiendo la legitimidad del deber. Está prohibido consumir drogas. De cualquier tipo, por ejemplo. Pues es legítima la prohibición. El saludo a la bandera en Estados Unidos. ¿Es legítimo exigir el saludo a la bandera o el cántico del himno en los colegios? Pues sí, es legítimo exigirlo. Vamos a ver, no es legítimo meter en la cárcel al que se niega a cantarlo, pero es legítimo establecerlo como parte de los actos del orden normal de un colegio y que te puedan sancionar si no vas reiteradamente o lo desprecias y te puedan castigar, expulsar a casa un día, pues es legítimo en principio, ¿no? Un castigo moderado, ¿no? Pero es legítimo establecerlo entre las obligaciones en un colegio. Entonces, cuando los testigos de Jehová se niegan a saludar la bandera porque creen que es idolatría, ¿es razonable eximirles? Por supuesto que es razonable eximirles, porque es más importante, desde el punto de vista del bien común, es más importante proteger esa sensibilidad subjetiva que estar aquí todo, lo que exigir un cumplimiento absolutamente uniforme del deber. Eso es un caso de objeción de conciencia. O permitir en las matrículas, en algunos estados llevan el lema en las matrículas,
lemas We Trust in America o cosas así, o God Bless America, algunas cosas que también consideraban irreverentes, algunas, los testigos de Jehová, creo que era también. Es legítimo eximirles o establecer una exención, una acomodación, a reasonable accommodation, un acomodo razonable para que puedan llevar la matrícula de una manera distinta sin tener que llevar ese lema. Sí es legítimo. Vamos a ver, sí es razonable. Es legítimo que forme parte del estándar en la matrícula ese tipo de lemas. También es legítimo. En caso de objeción de conciencia. Siempre que hablamos, por tanto, de objeción de conciencia, hablamos de la exención, insisto, de un deber jurídico. La objeción lleva implícita una presunción conceptual. La categoría misma ya lleva implícito el aceptar esa presunción, porque es por definición. La categoría es por definición una exención a un deber. Establecer esa presunción siempre que uno objeta, y esta es mi tesis, es la tesis que llevo defendiendo 10 años y que ahora, no es por nada, pero y ahora se está cumpliendo las sentencias que se están dictando y se está viendo que es así. Es que, y mi tesis es que cuando uno objeta a un deber legal, hablar automáticamente de objeción es una trampa. Si yo estoy objetando a un deber legal, si yo me niego a cumplir un deber legal por razones de conciencia, vamos a ver si estamos ante una objeción o no. Pero no me puede decir automáticamente que estamos ante una objeción. Todo dependerá de la legitimidad del deber. Primero hay que evaluar la legitimidad del deber, antes de entrar a hablar de objeción. Porque si de entrada entramos a hablar de objeción, ya vas a estar diciendo que yo me estoy eximiendo de un deber. La objeción solo se puede presumir siempre, o se puede, por definición, hablar de objeción cuando yo me eximo de un deber constitucional. Deber de defender a España. Pero si es un deber legal, primero hay que contrastar el deber legal con la Constitución. Y la libertad religiosa es un derecho fundamental que se impone a los deberes legales, primero. Toda vez que el deber legal pasa el filtro de la libertad religiosa, entonces podremos hablar de objeciones de conciencia, objeciones... Pero primero es el deber el que tendrá que pasar el filtro de la libertad religiosa y de conciencia. Si mi creencia no es extravagante, si es una creencia razonable, no podemos hablar de objeción de conciencia. Sencillamente a mí no me pueden imponer un deber legal en contra de mis creencias razonables y profundas. No pueden. Y este es el drama de la objeción de conciencia, este es el problema de la objeción de conciencia, de hablar de objeción de conciencia al aborto. ¿Qué objeción de conciencia al aborto? Como si el médico... No, es que se está eximiendo de un deber. ¿Qué deber tiene el médico? Y entonces aquí hay otro argumento. Voy a refutar un argumento que a veces se da. Se dice, no, es que es un funcionario. El del deber de sujeción especial a la administración pública. Los funcionarios tienen que estar sometidos a una relación especial de sujeción. Esto tiene un fundamento constitucional, que es el artículo 103 de la Constitución, el principio de jerarquía. Es que están sujetos al principio de jerarquía. Oiga, el principio de jerarquía no es ningún deber concreto. El principio de jerarquía define la relación general de los funcionarios. Pero a menos que consideramos que los funcionarios no tienen derechos fundamentales ninguno frente a la administración, que todos sus derechos son excepciones, no podemos hablar del principio de jerarquía para negarles la libertad de conciencia. A ver si me explico. Eso no es ningún deber concreto, el principio de jerarquía. Eso sencillamente intensifica un poco la posibilidad de imponerles deberes. Pero eso no quiere decir que todos los deberes, que podamos asumir como deberes legítimos cualquier deber que se les imponga. A un funcionario, a un médico, por el hecho de estar sujeto a una relación de especial de sujeción a la administración pública, si está en la sanidad pública, no se le puede llamar el deber de abortar. Pero aquí nadie ha hablado del deber de abortar antes. En el momento en que hablemos de objeción, reconduzcamos la pregunta al deber de abortar. Porque la trampa viene después, cuando el Tribunal Constitucional empieza a decir, no, es que la objeción de conciencia es una exención, pero si esto nadie nos lo había dicho. Estamos hablando aquí de apelando a la objeción de conciencia y no nos damos cuenta de que estamos acogiéndonos a algo que por definición me pone en una posición entre la espada y la pared, como si fuese una concesión graciosa.
¿Qué tal vamos de tiempo? Un poco justos. ¿Cuánto tenemos más o menos? Yo creo que tanto no voy a tardar, pero ¿cuánto llevamos de tiempo? Sí, perfectamente, hasta las 7. Vale. O sea, el argumento de la sujeción jerárquica, eso es una trampa, que es el artículo 103.1 de la Constitución, esa es una trampa. Porque eso es convertir todos los derechos de los funcionarios en excepciones. Como siempre podrás hablar del deber de sujeción jerárquica, pero ese deber no tiene ningún contenido concreto. Es como hablar del deber de sujeción, es como hablar de la sujeción general de los ciudadanos al derecho. No es que los ciudadanos tienen un deber general de sujeción al derecho. Bueno, ya, pero el derecho tiene antes un deber de ajustarse a los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Se ve? ¿Me explico? O sea, esa es una trampa, lo de la sujeción jerárquica, aparte de que solo valdría para los médicos de la administración pública. Pero ni siquiera. Aquí nunca se ha discutido el deber de abortar en serio. Y sin embargo se ha asumido al hablar de la objeción. Porque el tribunal lo asume. Lo asume en todo momento cuando dice que solo puede admitirse excepcionalmente porque la objeción de conciencia. Pero cuando habla de la excepción, habla en abstracto de la objeción de conciencia. Fijaos, evita decir deber de abortar, pero en todo momento estamos hablando del deber de abortar. ¿Me explico? Pero utiliza fórmulas, es pura falacia. Habla en abstracto de la objeción como excepción a un deber, pero lo está aplicando en todo momento al aborto, sin cuestionar ese deber. En fin, ahí hay que añadir que las propias relaciones, volviendo sobre las relaciones de sujeción especiales de los funcionarios, el tribunal ha dicho que hay que interpretarlas en un sentido reductivo muchas veces. En su jurisprudencia, además, el tribunal ha dicho muchas veces que la relación especial de sujeción de los funcionarios a la administración hay que interpretarse restrictivamente. Sería otro argumento en contra. La clave, como digo, es la plausibilidad misma de la objeción que uno pretende, la plausibilidad de la reserva moral que uno plantea. Cuando la reserva moral que uno plantea frente a la ley, si la reserva moral que uno plantea es generalmente compartida por toda la sociedad, más que hablar de objeción, habría que hablar de integridad moral de la población. Si el Estado impusiese un deber que atenta contra las creencias de toda la población, estaría atentando contra la integridad moral de toda la población. Si la creencia del objetor es objetivamente plausible, no extravagante, pero objetivamente plausible, muy extendida, compartida por una amplia base de la ciudadanía, tampoco cabe hablar de objeción, sino de libertad de conciencia. El Estado no puede imponer deberes que atentan contra la mitad de la población o contra... Hay que hablar en esos casos de libertad de conciencia. En un Estado plural, estoy asumiendo un Estado plural, solo cuando es extravagante y excepcional se puede plantear esa ponderación entre los costes que la objeción plantea para el cumplimiento uniforme de la ley o para el bien común y los costes que supone no poder objetar. Eso es lo que ocurre cuando se plantea este tipo de objeciones extravagantes. Por ejemplo, una objeción que tendría sentido plantearla y que es difícil que se reconozca, la objeción fiscal, por ejemplo. Negarse a pagar impuestos. Tiene sentido plantearle al Estado, pero es lógico que el Estado no la admita, por los costes que conlleva, por la dificultad de verificar la sinceridad de la objeción. Una vez que admites que la gente no paga impuestos por razones de conciencia, ¿quién no va a objetar? Por la dificultad de discernir los intereses espurios, la búsqueda de un bien, de un bonum utile y un bonum honestum, ¿no? Por emplear, hacer la distinción clásica, ¿no? Pero ahí tendría sentido la objeción fiscal, porque bueno, puede haber, desde luego que no es una creencia muy generalizada, que no es una objeción muy generalizada, pero alguno podría tener escrúpulos para pagar impuestos y se podría plantear. Ahora voy a hacer después de haber hecho esta crítica al planteamiento mismo de la objeción de conciencia, voy a hacer una crítica, bueno, esta sería
una parte de la ponencia, y ahora en otra parte de la ponencia voy a hacer otra crítica a algo que ha dicho el tribunal respecto a lo que estoy también en contra. El tribunal dice que no se puede plantear, lo ha dicho en más de una ocasión, que no puede haber un derecho general a la objeción, que solo se puede plantear respecto a casos muy concretos, de manera excepcional, pero no se puede hablar de un derecho general a la objeción. Esto es criticable. En concreto ha dicho en la sentencia, una sentencia del 87, dijo: la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones. Bueno, ya esto daría para varias críticas, como he dicho antes. El derecho a objetar a la ley no es necesariamente objeción, pero bueno. No está reconocido, dice, la objeción de conciencia, ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro derecho o en derecho alguno, un derecho general a la objeción, puesto que esto significaría la negación misma de la idea de Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto. Esto es muy confuso, esto que dice el tribunal. Si lo que quiere decir el tribunal es que no hay un derecho absoluto a la objeción, eso se aplica a cualquier derecho. Tampoco hay un derecho absoluto a la libertad de expresión, ni a la privacidad. Cualquier derecho tomado como absoluto lleva a la negación de la idea de Estado. Cualquiera. Un derecho general es un derecho simpliciter, sin más cualificación. Y es perfectamente plausible un derecho general a la objeción de conciencia. La cuestión es cómo se pondera. Lo específico de la objeción no es que no haya un derecho general a la objeción, sino que el tipo de ponderación que comporta la objeción es especial. Es un derecho en el que las presunciones están en contra del objetor de una manera más intensa. O sea, es un derecho que por definición asume una creencia extravagante. Y la ponderación frente a otros bienes, en la ponderación frente a otros bienes, esa creencia extravagante tiene que considerarse de algún modo digna de protección. Pero, o sea, lo propio de la objeción no es que no exista como derecho general, sino que las presunciones, el juego de la ponderación para hallar la solución definitiva al caso, es un derecho debilitado. Es un derecho, ¿me explico? O sea, es un derecho en el que lo excepcional es, por definición, la objeción es la excepción a un deber. Pero eso no quiere decir que no exista un derecho general a la objeción. Existe un derecho general a la objeción. Ahora bien, ese derecho se define, por definición, como exención de un deber. Por lo tanto, la ponderación que habrá que hacer para reconocerlo o no situará al objetor en una posición difícil, infraprivilegiada, con las presunciones en contra. En principio no, pero sí existe un derecho general. O sea, la objeción se puede aplicar a múltiples casos. No es un derecho numerus clausus. La Constitución no dice cuál es el catálogo de objeciones reconocidas, sino que potencialmente puede abarcar situaciones no previstas, no imaginadas. Basta con que entendamos que en el caso concreto la sensibilidad subjetiva del objetor merece tutela por encima de las creencias generales de la sociedad respecto al cumplimiento o por encima del cumplimiento uniforme de una ley generalmente tenida por justa. Entonces, también aquí el tribunal se equivoca a la hora de decir que no se puede admitir con carácter general. Se admite con carácter general y si no, no se adscribiría a un derecho general como es el artículo 16 de la Constitución. Ahora, hay que distinguir la objeción de la mera libertad de conciencia, que es lo que yo creo que hay que defender, la libertad de conciencia frente al deber de objetar, frente al deber, de abortar. Un médico no se le puede imponer a un médico ese deber. Y ya, bueno, voy a ir terminando sí, hemos empezado, llevamos 40 minutos. Y luego así tenemos tiempo también para preguntas. Voy a ir terminando con una observación sobre... Vamos a ver, todas estas reflexiones son reflexiones teóricas, para que se vea cuál es el problema que tenemos, o el problema en los tribunales, o uno de los problemas. El problema de argumentación, cómo el lenguaje nos tiene en una situación... nos ha puesto en una situación comprometida, injusta, y esto además se revela en las sentencias. Cuando uno lee las sentencias dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto de deber de exención de un deber? ¿Dónde está el deber de abortar? ¿Dónde está? O sea, todo esto es muy real. Esto que estoy diciendo no son disquisiciones teóricas ajenas a la realidad. Tiene mucho que ver con lo que están haciendo los tribunales y en concreto el Tribunal Constitucional.
Ahora bien, dicho esto, quisiera añadir que, bueno, eso no quiere decir que, oye, dependiendo de la situación en la que uno esté, pues es normal que apele a la objeción. Habrá que ver, eso ya, como he dicho, la estrategia procesal ahora mismo es un instrumento al que conviene apelar. Yo creo que es conveniente hoy en día apelar a otro argumento. Así como la objeción es un derecho infraprivilegiado, un derecho debilitado, por su propio origen y porque ha sido creado, ha sido categorizado en analogía con la objeción de conciencia militar y por lo tanto se ha definido desde siempre como la exención de un deber constitucional o la exención de un deber, hay un derecho que está especialmente privilegiado y que es la no discriminación. La no discriminación por motivos religiosos, por ejemplo. La no discriminación indirecta está está privilegiado, no me falta añadirle prefijos. Es un derecho privilegiado, la no discriminación. Se considera algo odioso discriminar por motivos religiosos. También la discriminación indirecta. La discriminación indirecta es aquella discriminación que no toma un motivo religioso directamente, sino un rasgo cuya concurrencia se da en determinados en supuestos religiosos o cuya concurrencia está asociada a convicciones religiosas. Bueno, no está de más apelar a la no discriminación por motivos religiosos cuando en temas de bioética. Mire, yo soy católico. Lo que pasa es que no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta apelar a motivos religiosos cuando hablamos de objeciones bioéticas? Porque sabemos que son cuestiones de ley natural y no nos gusta asociar las cuestiones de ley natural a nuestras convicciones religiosas. Pero desde el punto de vista estratégico tampoco está tan mal. Oiga, mire, es que esto va contra mis creencias. Discriminación, está discriminando por motivos religiosos. Me parece que es una vía prometedora, al menos desde el punto de vista práctico, a corto plazo. Y bueno, yo poco más. Esto es lo que quería contar sobre la libertad, sobre la objeción de conciencia y los problemas que le veo. Espero que haya haber sido claro y si no, bueno, confío en vuestra benevolencia y podemos plantearnos preguntas o...